Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Estamos súper emocionados de compartir un nuevo vídeo con ustedes, listos para embarcarnos juntos en una aventura que sabemos les va a encantar. A los que nos visitan por primera vez, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Prometemos muchas risas, descubrimientos fascinantes y sobre todo mucha buena onda. Hoy nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera, Nos vamos a sumergir en un lugar mágico, rebosante de encanto, historia y, ¡ay, Dios mío! Su gastronomía. Ya se imaginan de qué estoy hablando, ¿verdad? Exacto. Hoy Demet y Can explotan Porto. Sí, lo que oyen. Vamos a desentrañar cada rincón de esta ciudad preciosa de Portugal, vamos a rendirnos ante sus vinos, vamos a deleitarnos con sus platos típicos, vamos a perdernos por sus calles empedradas y, lo más importante, vamos a crear recuerdos inolvidables juntos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor enorme, un favor que nos ayudaría un montón. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. No se arrepentirán, se los garantizo. Tenemos un montón de contenido preparado especialmente para ustedes, viajes que les dejarán sin aliento, recetas que les harán agua a la boca, consejos súper prácticos para el día a día y por supuesto muchísimas sorpresas más. Así que corran a darle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí vamos a Porto. Prepárense porque esto va a ser épico. Bueno, llegamos a Porto. Y debo confesarles que lo primero que nos impactó fue la belleza de la ciudad. Es que, de verdad, cada esquina es una postal digna de enmarcar. Cada edificio, cada calle, cada detalle. Todo exhala un encanto único. Comenzamos nuestro recorrido por la Ribeira, esa zona ribereña tan pintoresca, un caleidoscopio de colores, con sus casitas antiguas que parecen sacadas de un cuento y sus barcos rabelos, esas embarcaciones tradicionales que antiguamente transportaban el preciado vino de Porto desde el Valle del Duero. Nos sentamos en una terraza con una vista alucinante del río Douro, sintiendo el sol acariciarnos la cara. Un momento de pura magia. El ambiente era vibrante, lleno de vida, con músicos callejeros que le ponían banda sonora a nuestra llegada. Can, como siempre, no se pudo resistir a la tentación y pidió un vino verde. Para los que no lo conozcan, es un vino blanco joven, fresco, con un toque ligeramente efervescente que lo hace tan especial. Perfecto para el calorcito y para disfrutar de las vistas. Yo, por mi parte, me decidí por un zumo de naranja natural recién exprimido. Necesitaba una buena dosis de vitamina C para aguantar el ritmo que nos esperaría. La energía de Porto es contagiosa y queríamos exprimirla al máximo. Después de relajarnos un poco y recargar energías, decidimos adentrarnos en el corazón de la ciudad. Comenzamos a ascender por las callejuelas estrechas y empedradas, descubriendo rincones llenos de encanto, esos lugares que no encuentras en las guías turísticas, pero que guardan la esencia de la ciudad. Cada paso era una nueva sorpresa, un nuevo descubrimiento. Pasamos frente a la Libraria Leyo, una librería que, según cuentan las leyendas urbanas, inspiró a la mismísima J.K. Rowling para crear la librería de Hogwarts en Harry Potter. Es impresionante. Es como cruzar el umbral hacia un mundo de fantasía. La escalera roja es absolutamente espectacular, una obra de arte en sí misma. Aunque había una cola enorme para entrar, valió la pena cada minuto de espera. El interior es aún más mágico que las fotos que habíamos visto. Seguimos caminando, dejándonos llevar por el laberinto de calles, y llegamos a la Igreja do Carmo, una iglesia con una fachada que te deja sin aliento, cubierta de azulejos azules y blancos. Es una verdadera obra de arte a cielo abierto. Los azulejos representan escenas de la vida de la Virgen María y son realmente impresionantes, un relato visual que te transporta a otra época. Nos quedamos un buen rato contemplando la fachada, embelesados con la belleza de este lugar, tratando de capturar cada detalle con nuestros ojos. La luz del sol resaltaba aún más los colores vibrantes de los azulejos. Claro que absolutamente no podíamos, irnos de Porto sin probar su plato estrella, el plato que todo el mundo nos había recomendado, la francesina. Y vaya que la probamos. La destruimos. Nos recomendaron un restaurante local, uno de esos que no aparecen en las guías turísticas convencionales, pero que la gente de la ciudad conoce y venera. Un lugar auténtico con sabor a tradición.
La francesina es un sándwich enorme, gigantesco, relleno de diferentes tipos de carne, cubierto con queso fundido que se derrite en tu boca y bañado en una salsa especial, secreta, a base de tomate y cerveza. Es una bomba calórica, sí, lo admito, pero vale cada caloría. Can se la comió entera, es un campeón, un guerrero de la gastronomía. Yo, confieso, luché con valentía, pero no pude terminarla. Pero estaba deliciosa, eso sí. Una explosión de sabores. Después de semejante festín, necesitábamos urgentemente caminar un poco para bajar la comida. Sentíamos que la francesina nos pesaba como una roca en el estómago. Así que con paso lento pero firme decidimos cruzar el puente Dom Luis y, ese puente de hierro tan emblemático de Porto, el símbolo de la ciudad. Las vistas desde arriba son simplemente espectaculares, dejan sin aliento. Puedes contemplar toda la ciudad, el río Douro serpenteando a tus pies, Vila Nova de Gaia al otro lado. Un panorama increíble, una postal perfecta. Y la sensación de estar caminando sobre ese puente histórico, sintiendo la brisa en la cara, es indescriptible, una experiencia única. Ya en Vila Nova de Gaia, visitamos una bodega de vino de Porto. Nos explicaron con lujo de detalles el proceso de elaboración del vino, desde la cosecha de las uvas en los viñedos hasta el embotellado final. Es fascinante. Todo el trabajo, la dedicación, la pasión que hay detrás de cada botella. Y por supuesto, después de la explicación teórica, llegó la parte que todos estábamos esperando, la degustación. Tuvimos la oportunidad de probar diferentes tipos de vino de Porto. Probamos el Tawny con sus notas de frutos secos y caramelo, el Ruby con su sabor intenso a frutas rojas, el Vintage con su complejidad y elegancia. Una experiencia para los sentidos, un viaje a través de los sabores. Can, que es un gran aficionado al vino, estaba en su salsa disfrutando como un niño. Yo, aunque no soy una experta sommelier, disfruté muchísimo de la experiencia y aprendí un montón sobre el mundo del vino de Porto. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de colores cálidos, volvimos a la Ribeira para disfrutar del ambiente nocturno. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río, creando una atmósfera mágica, romántica, de ensueño. Nos sentamos en otra terraza, esta vez para tomar algo más ligero, algo que no nos pesara tanto después de la francesina. Pedimos unos petiscos que son como las tapas españolas, pequeñas porciones de comida para compartir, y una copa de vino blanco bien frío. Disfrutamos de la música en vivo que salía de un bar cercano, de la gente que paseaba tranquilamente por la orilla del río, de la brisa fresca que nos acariciaba la cara. Una noche perfecta, un broche de oro para un día inolvidable. Pero la aventura no terminó ahí, ni mucho menos. Al día siguiente nos levantamos temprano con las energías renovadas, listos para seguir explorando Porto. Visitamos el mercado do Bolao, un mercado tradicional, auténtico, donde puedes encontrar de todo, frutas, verduras, pescado fresco, carne de primera calidad, flores de todos los colores. Un lugar lleno de vida, de aromas, de colores. Un espectáculo para los sentidos. Conversamos con los vendedores, gente amable y cercana, probamos algunos productos locales, degustamos quesos y embutidos, y compramos algunos souvenirs para llevar a casa, pequeños recuerdos de nuestra aventura en Porto. También visitamos la Estacao de São Bento, la estación de trenes de Porto, famosa por sus impresionantes paneles de azulejos que representan escenas históricas de Portugal. Es una verdadera obra de arte. Un museo dentro de una estación de tren. Pasamos un buen rato admirando los azulejos, aprendiendo sobre la historia del país, dejándonos transportar a otra época. Los detalles de los azulejos son increíbles, una verdadera muestra del arte portugués. Y por supuesto, no podíamos irnos de Porto sin visitar la Casa da Música, un edificio moderno y vanguardista diseñado por el famoso arquitecto Rem Koolhaas. Es impresionante. Una obra arquitectónica que desafía la gravedad. Asistimos a un concierto de música clásica y fue una experiencia inolvidable. La acústica del edificio es increíble, la música sonaba espectacular, como si estuvieras dentro de una burbuja de sonido. En resumen, nuestra experiencia en Porto fue explosiva. Una bomba de emociones, sabores y sensaciones. Exploramos cada rincón de la ciudad, probamos su deliciosa gastronomía, conocimos su rica historia, nos enamoramos de su gente amable y acogedora. Porto es una ciudad que te cautiva desde el primer momento, que te roba el corazón y que te deja con unas ganas irrefrenables de volver. Es una ciudad que te marca para siempre.
Y ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos ustedes, nuestra gente hermosa, por habernos acompañado en esta aventura. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo tanto como nosotros disfrutamos grabando. Esperamos que les haya dado ganas de visitar Porto y descubrir toda su magia. Si es así, no lo duden. Porto es una ciudad que vale la pena conocer, que merece ser explorada. Ahora, queremos pedirles que nos dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó Porto? ¿Han estado alguna vez en Portugal? ¿Qué otros lugares nos recomiendan visitar? Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Nos ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, queremos pedirles que nos ayuden a seguir creciendo, a llegar a más personas, a compartir nuestra pasión por los viajes y la buena vida. Si les gustó el vídeo, denle like, un like nos alegra el día, compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se unan a la aventura, y suscríbanse a nuestro canal si todavía no lo han hecho para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Significa el mundo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la vida es una aventura, así que salgan y explórenla.